hermanos, ¿cómo están? Hoy vamos a orar, pero a Jesús y a Dios. Todos van a cerrar sus ojitos y van a repetir después de mí. Papito Dios, te damos gracias por este día, por los pastores, por los niños de la iglesia, y por todos de la iglesia. Te pido que ese COVID-19 no toque con ninguno de nosotros. Amén y amén. Libro de los Proverbios, capítulo 22 y versículo número 6. Dice la palabra del Señor, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Gloria al Señor. Bien, hoy quiero hablar acerca de un poder que se llama el poder de abrazar y de arruncharse con nuestros hijos. Es que hay una palabra que es técnica, que es la palabra acurrucar. Sí, pero cuando yo le pregunto a la gente qué es acurrucar, la gente dice es como agacharse y como hacer así, ¿cierto? No, y acurrucar en español, en el español castellano, significa arrullar o arruncharse. Te vamos a hablar acerca del poder del arruncharse, ¿cierto? Y a muchos les va a gustar esto porque dice, uy, eso es lo que más pienso en esta mañana, ¿cierto? Gloria a Dios. Vamos a hablar acerca del poder de esto porque cuando la Biblia habla acerca de la instrucción, acerca de nuestros hijos, y quiero hablar acerca de una etapa crítica en la vida del niño, que es precisamente ya un niño preescolar, un niño, digamos, ya en su primera infancia, ¿sí? Que digamos hasta los 10 años. Quiero hablar acerca de la importancia de darle nuestro amor y bendición a niños en esa etapa de edad, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes que en Mateo capítulo 4, Marcos 4, el Señor le llevaban los niños para que los bendijeran? ¿Se acuerdan ustedes? Dice que les ponía las manos sobre ellos y los bendecía, y entonces los discípulos creían que los niños le molestaban a Cristo. Y entonces pues resulta y sucede que Jesús, cuando vio la actitud de los discípulos, que como que espantaba a las mamás para que no le trajeran más niños, pues él le dice, hace ver a los discípulos que los de los tales es el reino de los cielos. Entonces los niños son manos santas que se levantan al Señor. Créame, amado hermano, hay un poder en la oración de un niño. Si a usted le enseña a orar a un niño, póngale cuidado que Dios le responde más rápido la oración a ese niño que a usted mismo, quizás. Por eso el Señor mismo decía que necesitamos hacernos como niños, en el sentido de la inocencia, en el sentido del perdonar rápido, en el sentido de la expectativa, porque un niño tiene más fe que nosotros. Vea que él sabe que en diciembre, como sea, le va a llegar un regalo. Así usted no tenga trabajo, le va a llegar un regalo, y usted se esfuerza por dárselo o no. Es porque ellos tienen fe. Ellos tienen fe, y entonces por eso, mi amado hermano, la palabra cuando dice instruye al niño en su camino, en el camino del niño, porque Dios le da un talento, un don a cada niño en particular. ¿Sí? En su camino es el camino de cada niño. O sea, hay niños que tienen unos dones, tienen unos talentos impresionantes que solamente lo tienen ellos. Por ejemplo, hay niños que salen expertos en matemáticas que no tienen ningún otro esa habilidad, ¿cierto? O son expertos en dibujo, o son muy dados a al canto, a las artes. Y entonces el Señor, cuando dice instruye al niño en su camino, es que utilicemos ese don, potenciémoslo para la gloria de Dios, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Y aun cuando fuere viejo, ¿qué pasa? No se apartará de él. Por eso es importante, yo quiero hablar acerca de esta etapa, que es la bendición que pueden ocurrir durante el tiempo de la infancia, durante el tiempo de la niñez. Cuando sabemos que un niño, ¿cuántos saben que un niño es vulnerable? Un niño es vulnerable en esta etapa. Por ejemplo, vemos nuestros niños acá en el gimnasio, crecen, ellos son tan chiquitos y tan débiles, los ve uno. Ellos saltan y corren y todo eso, y uno se asusta porque corren y de pronto se resbalan y pueden caer o lastimarse, y son muy vulnerables, ¿cierto? Y entonces ellos esperan muchas veces que nosotros estemos listos para suplir sus necesidades, ¿sí?
Y yo quiero decirle que a diferencia de las demás etapas de bendición, como las que ya hemos visto, esta etapa no es de una bendición así, que vengan, nos reunimos y te oro por ti ya. En este tiempo de oración, en este tiempo de bendición, se necesita tener perseverancia, ¿ok? ¿Usted quiere bendecir a sus hijos, a sus nietos de esa edad? Tenga perseverancia. Esto es de todos los días. Todos los días tenemos que bendecir a nuestros niños. Tenemos que apenas se levanten, tú tienes que, la primera palabra que ellos tengan que escuchar es que una bendición. Bendígalos, de bendigo, qué lindo. Cuando se acuesten, bendígalos. Entonces, es una cuestión no de un momento, sino ni es una temporada básicamente, sino es algo que requiere consistencia. Es algo que requiere constancia de parte de nosotros como padres bendecir. Recuerde que nosotros los padres hemos sido delegados por parte de Dios para bendecir a nuestras generaciones. No va a venir un ángel a hacer eso, ni la iglesia tiene esa responsabilidad. La iglesia es un vínculo, un vehículo para ayudarle a usted a criar a sus hijos, pero la responsabilidad no es completamente de la iglesia, ni de los maestros de la escuela dominical, ni de los pastores. La responsabilidad es de los padres. La Biblia dice es padres. Lea Deuteronomio capítulo 6. La orden que Dios le da de enseñarle a los niños es a los padres, no a los maestros. ¿Me entiende? El Salmo 78 habla acerca de los padres. Todo momento vemos padres. Entonces, por eso, mi amado hermano, es importante que enseñemos a nuestros niños a confiar en Cristo principalmente. Ahora, ¿quién es el modelo clave en esta etapa? Así como vimos que en el modelo clave en el embarazo, por ejemplo, era la mamá, por causa de que tenía el bebé en su vientre, pues era la persona designada por Dios para bendecirlo, ¿cierto? Y lo vimos en la cultura judía, que las mujeres embarazadas las eximían de toda responsabilidad de hacer cosas, de trabajos, para que ella se dedicara durante el tiempo del parto a estar en oración para bendecir al bebé que estaba en el vientre. Amén. Cuando nacía el bebé, entonces la responsabilidad de la mamá era también ser eximida por toda la familia y por la comunidad de los oficios, para que ella se dedicara tiempo a amamantar al bebé, ¿cierto? A amamantar al bebé. Entonces, este era el tiempo en que ella oraba, era el tiempo en que ella era el vehículo para, digamos, empoderar a ese bebé. ¿Qué le daba al bebé? Daba dos cosas importantes. Número uno, la bendición empodera en una identidad. Una identidad, quiere decir que el niño es lo que Dios diseñó. Amén. Como Dios lo diseñó, es así. Eso le da marca de identidad y se le enseña al hijo a que él es un hijo amado de Dios. Amén. Segundo, se le enseña es destino. ¿Qué significa destino? Propósito. ¿Para qué vino a la tierra? ¿Cuál es su función en la tierra? Entonces ahí es donde viene el Salmo, el Proverbio 22:6, donde dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Entonces, por eso este era el modelo clave de la mamá. La mamá también sigue siendo el modelo clave en esta parte de la infancia. Aunque quiero decirles también que el padre ya empieza a tener una función más protagónica. ¿Por qué? Porque el papá es importante, porque a la vez que la mamá cuida en este momento crítico para que establezca confianza en la vida del niño, pues el papá va también a apoyar esa bendición. Amén. Está ahí al lado, está acompañando y está apoyando lo que la mamá le está enseñando al niño. Entonces, por eso hay reposo cuando enseñamos esto a los niños. La pregunta que los niños podemos ver que se preguntan cuando llegan a la adultez, que no tuvieron este tiempo de bendiciones, muchas veces la gente adulta que no tuvo esto es que preguntan: nadie va a confiar en mí, nadie va a suplir mis necesidades. Ellos se preguntan: ¿hay alguien más fuerte, más grande, más sabio que yo ame de verdad y se interese por mí? El modelo para ellos, el héroe es el papá y la mamá. Ellos no tienen más héroes, son los papás y la mamá. Por eso cuando ellos van al jardín, ¿qué es lo que primero ellos dicen? Mi papá es médico, mi papá es bombero, mi papá es policía. Entonces ellos, su héroe es ¿quién? Los papás, las mamás, ¿cierto? Mi mamá me hizo sándwich, no sé. Usted va a darse cuenta que en el jardín lo vemos, es que los niños, el tema de sus héroes son sus papás. Que evolucionan, claro, cuando ellos van llegando a la adolescencia, ellos ya van saliendo como del nido, y entonces ya van viendo otros héroes, ¿cierto? Ya ven televisión, ven cine, ven cosas, y ya empiezan a cambiar. Pero su modelo en este momento son los padres, y por eso como padres tenemos que aprovechar este momento crítico en la vida de un niño para enseñarle a amar a Dios, a depender de Dios, y ellos lo van a ver en nosotros y lo van a escuchar de parte de nosotros. Entonces, ¿cómo es que bendecimos? Que obviamente que el plan de Dios es que nuestros hijos reciban el poderoso mensaje de bendición. Amén. Y realmente
esa es la etapa más importante de la vida de una persona, es la primera infancia. Un cura una vez escuchaba un sacerdote que decía que un obispo una vez dijo a una comunidad, decía: denme un niño menor de 5 años y haré de él un católico para toda la vida. Eso lo dijo él, y entonces uno me pone a reflexionar en eso, y pues en cierta manera tenía razón, porque un niño en edad temprana pues es ya no puedo decir cassette porque ese es de mi tiempo, hay mucha gente que va a decir que es un casete, ¿cierto? O una memoria, o es un CD, o es un CD-ROM que está en blanco. Entonces todo lo que él va a desarrollar el resto de su vida está aprendido durante la primera infancia. La primera infancia va desde el año 1 hasta el año 5. ¿Me entiende? Los primeros 5 años de la vida, la edad preescolar, es donde ellos ya se desarrollan, ya vienen con algo innato, pero ya, digamos, lo que van a hacer para el resto de la vida, lo desarrollan es en esta etapa de la vida. ¿Aló? ¿Está conmigo todavía? Por eso es tan importante que nosotros sepamos que el diablo tiene un plan de maldecir a nuestros hijos, pero también tenemos que entender que Dios tiene un plan original para bendecirlos y empoderarlos para que ellos sean prósperos durante toda su vida. Y prosperidad no significa esto solamente, prosperidad significa que estén en la voluntad de Dios en esta tierra. Amén. Entonces, por eso, así como hay una maldición, y es que lamentablemente, como hemos dicho, los padres a veces ignorantemente maldecimos a nuestros hijos cuando no somos conscientes del plan de Dios para nuestros hijos. Entonces, ¿cómo es bendecir a nuestros hijos? Hay 4 formas de bendecir a nuestros hijos en esta etapa. La primera es que los padres deben comunicar verbal y físicamente al niño que es deseado. Amén. Acarícielo. Hágale sentir que es amado, que es aceptado, que es recibido, que es bienvenido, ¿cierto? La mamá particularmente tiene esta labor de hacerlo, ¿sí? Sosteniéndolo físicamente y nutriéndolo. Por ejemplo, cuando es el año 1, por ejemplo, mucha gente dice que los niños deben destetarse. La ciencia dice que un niño debe amamantarse por lo menos hasta el primer año. Pero hay mamitas que lamentablemente no hacen esto, sino los destetan mucho antes. Entonces, ¿qué pasa? No, es que yo no tengo, a mí ya me tira aburrido que esto y lo otro, y entonces le dan fórmula, leche de fórmula. ¿Y qué pasa? Dios no hizo esto porque sí. La voluntad, fíjese que en el tiempo de esto de la Biblia no existía la leche de fórmula, existía del seno. Incluso se dice que muchos niños llegaron a ser amamantados hasta los 2 años. Yo sé que esto decirlo aquí hoy en día, esto es una aberración decirle a una mamá: usted tiene que amamantar a su hijo hasta los 2 años. ¿Y qué le pasa, pastor? ¿Cierto? Como no es usted, ¿cierto? Pero esto tenía un vínculo, creaba un vínculo de seguridad entre la madre y el niño. O sea, no solamente era por lactar, sino era por calor, era por nutrir, ¿cierto?, a su hijo. La segunda forma de bendecir al niño es que la madre amamantaba al niño para ayudar a crear un vínculo físico. Un vínculo físico. Entonces el calor, ¿cierto? ¿Te acuerdas que el bebé salió de dónde? Y en ese vientre tenía ¿qué? Calorcito, estaba bien, no le faltaba nada, la comida estaba asegurada, ¿cierto? Todo estaba bien, pero salió del vientre y ¿qué ocurrió? Pues ya se enfrenta al mundo, al frío, a todo eso. Entonces la mamá tiene que hacer esa transición del vientre al mundo, todavía acurrucándolo. Acurrucarlo significa traerlo hacia su pecho. Eso se llama acurrucar, ¿ok? Entonces, y eso hace que el niño desarrolle, digamos, de seguridad. La tercera cosa que hacemos, o que debe hacer un padre o una mamá para bendecir a sus hijos, es que debe dar atención continua, suplir sus necesidades físicas y emocionales, animándolo a confiar, ¿cierto? Animándolo a confiar en Dios. Este es el tiempo en que nosotros le enseñamos la palabra de nuestros hijos. Se dice que también usted le puede enseñar cualquier otro idioma, un idioma que no sea el idioma materno, a un niño en la edad temprana, y que los niños lo van a desarrollar rápidamente. Ellos no van a tener que estudiar gramática como nosotros los viejos, que tenemos para aprender inglés. Nos toca primero entrar a gramática, ¿no? Que el verbo to be, que el verbo no sé qué, el to have, que no sé qué, que yo, tú, él, no sé qué, que en el tiempo pretérito, que en el futuro. No, un niño no, el niño aprende naturalmente cualquier idioma. Dígame si no es así. Los niños aprenden es por escuchar. Entonces es el tiempo de enseñarles otro idioma en este tiempo, pero también, así como ellos aprenden otro idioma, es el tiempo de enseñarles a amar a Dios. Y ahí está Deuteronomio capítulo 6, versículo 3 al 9, cuando el Señor le dice al pueblo de Dios el gran mandamiento que se llama el Shema, acerca de la importancia y el poder que hay en el oír atentamente al Señor.
Y el Señor le ordena a los hijos de Israel, enseñen a sus hijos en la mañana, ¿en dónde? Al acostarse, al ir por el camino, escríbanlo en las puertas de sus casas. La palabra de Dios es para enseñarla en este tiempo, es el mejor tiempo para enseñar. ¿Qué pasa? Los padres no se acuerdan de esta cosa. Y entonces cuando los niños crecen ya con una información errada, y cuando quieren enseñar esta enseñanza, ya los niños ya se cerraron para recibir otra información. Entonces este es el mejor tiempo. La cuarta cosa es que los padres expresan montos significativos de toque y afecto físico. El papá también tiene que aprender a acariciar a su hijo, ¿sí? Hay algo que a mí me asombraba mucho, y cuando uno llega a la adolescencia, por ejemplo, cuando mi papá vivía, era que con mi papá siempre nos saludábamos de beso. Desde chiquito lo saludaba de beso, y yo llegué a los 18 años y todavía lo saludaba de beso, y toda la gente quedaba mirando. Eso, ¿será que son como raros? ¿Será que qué pasó acá? ¿Cierto? No era que fuéramos raros, era que ese es un vínculo que se desarrolló entre padre e hijo. Sí, pues no le daba beso en la boca, obviamente, le daba beso en la mejilla. Pero hoy en día se da cuenta cómo el diablo ha enseñado que eso es una lobería, darle un beso al papá, aún siendo uno adulto. Y no, en Argentina por lo menos se han dado besos. Una vez que estuvimos en República Dominicana en la convención de la Iglesia de Dios, todos los saludábamos de mano, y los argentinos llegaban y se saludaban de dos picos, un beso acá en la mejilla y otro beso aquí en la mejilla. Y entonces yo mismo decía, che, no hagas eso acá, que esto no se ve bien acá. Y ellos me decían acá, porque para ellos culturalmente es un saludo normal. Entonces en la cultura judía el afecto físico es algo muy normal entre padres e hijos, y tiene que desarrollarse. Amén. Maldecir a los hijos es todo lo contrario de esto. Por ejemplo, hemos dicho, no comunicarle a nuestros hijos que son amados, no comunicarles a nuestros hijos que son bienvenidos. De pronto, por nuestras ocupaciones, tenemos tanto que hacer, que tenemos que trabajar, que tenemos que hacer esto, y se nos olvida lo más importante que Dios nos puso a hacer. No es hacer plata en esta vida, es criar a nuestros hijos. Entonces la madre no crea, por tanto, un vínculo emocional, físico con el hijo a través del amamantamiento, sino que ya lo desteta por allá a los 3 meses y lo manda con leche de fórmula. Ya no quiero, ya no, ya estoy cansada, me duele, ¿cierto? De hecho, vea que naturalmente cuando una mamá deja de amamantar a su hijo, la leche se seca. ¿Sí o no? Las mamás me pueden decírmelo, yo he escuchado, no sé, porque yo tengo, pero no funcionan, ¿cierto? Y entonces esto es, ¿qué hace la mamá? Una mamá en esta época, por el afán del trabajo, sí, es que toca vivir un trabajo, hasta se me acabó la dieta y ahora me toca ir a trabajar otra vez, y ahora, entonces, ¿qué es lo que piensa una mamá en esta época del tiempo? Es, bueno, mandémoslo a la abuela que lo cuide, ¿cierto? Ahí está la leche de tarro, o si no hay la abuela, entonces la guardería, ¿sí? O la niñera, la nana, ¿sí? Y entonces, y otra cosa de maldecirlo es que el padre muchas veces no somos... Los padres, a ver, papás, levanten la mano los papás acá. Gracias, papás. Usted tiene que aprender a ser un poco más emocional. Que somos demasiado machistas, Dios mío. Uy, no me toque, yo soy machito, ¿cierto? Yo soy macho, ¿cierto? Pero yo acaricio a mi hijo. Yo le juego con el pelo, ¿cierto? Le cojo las orejitas, la abrazo, le hago sentir que es amada, ¿cierto? Sí, yo hago eso con mi hija Brenda todavía, y eso que ya tiene 24 añitos, yo la hago sentir. Y a veces yo llego allá y le cojo la orejita así, y le digo, eres muy linda, te felicito, le doy la palabra de afirmación, la siento en mi corazón hacerlo, y ella se siente empoderada. Es bueno hacerlo. No se sienta cursi. ¿Oyó? Hágalo. Y entonces, fíjese que hay consecuencias potenciales cuando se bendice o se maldice. Por ejemplo, los niños, ellos necesitan mucho toque físico, así que no deje de aconsejarle a la gente que no alce los bebés. No se hace eso. Los bebés se necesitan alzarse porque vienen del vínculo del vientre a un mundo exterior y necesitan una transición. No se puede golpear de una vez, déjelo allá tirado en la cama, que chille ese berraco, eso allá que se acabe, ese se cansa ya. No señor, porque ese puede dar un problema cardíaco. Los niños, científicamente hablando, un niño cuando se deja llorar demasiado desarrolla problemas cardíacos. Ay, no, que eso le desarrolla los pulmones. Eso es cierto, sí, pero te desarrolla más de problemas cardíacos y problemas emocionales. Entonces, sí, arrúllelo, acurrúquelo, ¿cierto? Entonces es saludable, mi amado hermano, porque esto imparte un sentido de seguridad, ¿cierto? Esto es parte de lo que Dios diseñó en el plan de Dios. Él está
las mamás están diseñadas para acurrucar a los hijos, para traerlos a asiento. Los padres estamos diseñados para acariciar y para lanzar nuestro hijo al mundo, pero todavía no es esto, no es hoy, esto es de hoy en 8 días, ¿cierto? Había un científico llamado James Prescott, decía que él estudió acerca de los efectos de la privación sensorial en la infancia temprana y dice, si usted no quiere vincularse, póngale cuidado, con nadie de niño, tampoco lo querrá hacer de adulto. ¿Por qué muchos niños o por qué muchos adultos hoy les cuesta tanto socializar? Porque durante la etapa de la infancia, de la primera infancia, prescindió de este afecto de parte de los padres. Entonces sí es necesario acurrucarlo, ¿cierto? Abrazarlo, hacerle sentir amado. Amén, gloria al Señor. Entonces fíjense que hay algo interesante, científicamente hablando, biológicamente hablando, y es que los cuerpos de las mujeres tienen la capacidad, están diseñadas naturalmente para nutrir a los bebés, cosa que nosotros los hombres no tenemos. ¿Sí me entienden? Fueron las mujeres diseñadas por Dios, su forma de cuerpo, la manera que tiene el cuerpo, la manera en que está diseñada, su forma ergonómica, su manera biológica de ser, ¿cierto? Y eso es parte del diseño de Dios. ¿Por qué la mujer tiene la forma que tiene? Porque ese cuerpo está diseñado para bendecir a sus hijos. ¿Sí? Por ejemplo, al amamantar, ¿cierto? Asegura que el bebé recibe gran cantidad de toque físico y nutrición. El bebé, por ejemplo, desarrolla un vínculo natural con la mamá a medida que es sostenido y acurrucado, ¿cierto? Varias veces al día, ¿cierto? Él va a sentir seguridad. Ahora, en la cultura hebrea, por ejemplo, casi todas las culturas semitas, por ejemplo, era típico que una mamá amamantara a sus hijos, ¿cierto? Y hoy vemos que la madre occidental no lo hace, ¿cierto? No están disponibles en el día para amamantar a sus hijos. Yo he visto algo interesante y es que a lo largo del ministerio que nosotros hemos desarrollado con mi esposa, y es que muchas personas que no recibieron esta bendición por medio del toque de la mamá, en su infancia desarrollan un profundo deseo interior de un toque físico cuando son grandes. Por ejemplo, necesitan ser estimulados táctilmente muy tarde en la vida, y entonces esta necesidad de toque físico y afecto muchas veces se convierte en un deseo mal visto sexualmente hablando. Por ejemplo, hay parejas, por ejemplo, hombres, por ejemplo, que han tratado de saciar su necesidad interior de toque por medio de la intimidad física con su esposa, y a veces eso no se da en el hogar, en el ámbito del hogar. Entonces vamos a encontrar una persona que no tiene reposo y siempre está buscando como el toque físico por donde va, como ese demonio que busca un lugar de reposo, ¿cierto? Y entonces, eso trae mucha carga a las parejas, porque las esposas, por ejemplo, muchas veces reconocen en privado que se sienten abrumadas por las necesidades de sus esposos, y la raíz de todo esto es porque el esposo cuando era niño no fue arrullado. O viceversa, la mujer necesita que la acaricien, que la arrullen, que la pongan acá, y entonces el hombre, ay no, déjeme dormir que me duele el hombro, y se voltea. Entonces este tipo de cosas, situaciones, muchas veces obedece a esto. Es algo curioso, pero esto es científicamente comprobado en un gran porcentaje, ¿cierto? Por no haber sido acurrucado de bebé. Ahora, fíjense que los niños que nunca experimentan el amor físico, que nunca fueron acurrucados por sus padres, con frecuencia durarán, siempre mantendrán en una duda si sus necesidades serán satisfechas. Y cuando esto ocurre, el enemigo por lo general intenta impartir miedo. Lo que intenta es que cuando vea un vacío, entonces el diablo mete un paquete chileno llamado temor, ¿cierto? Un paquete chileno llamado temor a la muerte, por ejemplo, a la soledad, sobre todo en las mujeres, ¿cierto? ¿Por qué? Porque les hace ver que no tienen capacidad de cuidarse a sí mismas y que necesitan, por tanto, una persona que los cuide, los proteja. Por ejemplo, si un niño no es cuidado, si no es acurrucado consistentemente por parte de la madre, el niño tal vez comience a confiar en sí mismo para suplir sus necesidades. Él desarrolla miedo, ¿cierto? Que si no lo hace morirá, y el niño, digamos que no lo hace de manera consciente, pero él empieza a concluir, nadie está aquí para suplir mis necesidades, así que más vale cuidarme por mí mismo, y como no hay nadie para mí, no confiaré en ninguna persona más que yo para suplir mis necesidades. Entonces se pueden suceder una de dos cosas. Número uno, una persona codependiente. Una persona codependiente es una persona que necesita de alguien que esté con él cada momento, y desarrolla demasiado un vínculo de dependencia de otra persona, y eso se ha visto en parejas hoy en día,
donde digamos esposas, o regularmente son esposas que están controlando al marido. ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde estás? ¿Por qué no llegaste? Está codependiente. Si codependencia significa que no pueden hacer nada solas si no está el marido ahí. Y esto es también producto muchas veces de una ausencia en la infancia de este afecto de parte de sus padres. Por ejemplo, se ha visto muchos casos donde los niños han sido abandonados mientras los padres van a trabajar. Por ejemplo, la mamá trabaja en oficios varios, el papá va y trabaja en otra casa y los niños quedan solos en la casa encerrados. Y entonces ellos mismos tienen que preparar o les dejan la comida para que la calienten, toda la cuestión, y ellos tienen que pasar muchas horas solitos, cuidándose entre ellos. Escuchan ruidos en la calle, los perros ladran, alguien trata de forzar la puerta, escuchan un carro y entonces empiezan a desarrollar ¿qué? Temores. ¿Por qué? Porque los padres estaban ahí para protegerlos, pero por necesidad ellos tuvieron que salir. Entonces estos niños que crecen, y esto científicamente comprobado, desarrollan estos temores, ¿cierto?, a quedar solos, y aún para ir al baño necesitan ir acompañados. Abandono, digámoslo de otra forma, hay una charla que se llama Huérfanos con Padre. Huérfanos con Padre, ¿cuántos han visto eso? Pero hay huérfanos con padre hoy en día, o sea, los padres están, pero no están. Y los niños les tocó desarrollarse autónomamente, salir adelante por sus propias fuerzas. Cuando son hermanitos, pues gloria a Dios, pero cuando es un niño solo. Entonces se dan casos tremendos de abandono, que no es abandono literal, pero sí es un abandono, digamos, en esencia emocional. Entonces por eso, cuando llegan a la adolescencia, cuando llegan a la adultez, ¿cierto?, a ellos les cuesta digamos, confiar en ciertas personas, y si desarrollan un vínculo afectivo de cónyuge, por ejemplo, con noviazgo o algo así, entonces hay control, trata de haber control ahí. Entonces por eso, mi amado hermano, el diablo está experto en crear eso. Ahora, ¿cómo hacían los judíos para quitar esta cosa? Uno de los nombres que encontramos en la Biblia acerca de Dios es el Shaddai, ¿cierto? El Shaddai significa el que es suficiente para suplirme todas las necesidades, ¿cierto? Eso significa Shaddai. ¿Qué significa? El que es más que suficiente para suplir cualquier necesidad. ¿Cuántos saben que el Señor es el Shaddai? Y entonces el Shaddai, una de las cosas interesantes es que una de las, digamos, de la forma literal del Shaddai significa aquel que tiene doble pecho. El Shaddai en hebreo significa aquel que tiene doble pecho. Interesante, ¿no? Aquel que suple mi necesidad, pero la palabra significa aquel que tiene doble pecho, ¿cierto? Doble pecho, que es más que suficiente para administrar a la falta de amor en el corazón del hombre. Entonces fíjese, la mujer ¿para qué da pecho? Para nutrir, pero también para dar ¿qué? Seguridad. Ahora, la palabra Shaddai significa aquel que me da todo lo que necesito, muy suficiente, ¿cierto? Pero en la cultura hebrea era típico que una mamá era como una Shaddai pequeña, estuviera disponible siempre para arrullar a su hijo, acurrucarlo y tenerlo en brazos. De esa manera ella suplía esas necesidades de sus pequeños hijos, y entonces ella no trabajaba fuera de su hogar, ni tampoco tenía un montón de actividades como muchas madres hoy en día, y el papel de la madre era simplemente de alta estima. Por eso en Israel el tener un hijo es un significado de alta bendición. Por ejemplo, lea el Salmo 127 versículo 3 en adelante: herencia de Jehová son los hijos tenidos en la juventud, cosa de alta estima, serán como flechas en la aljaba del valiente. Entonces por eso los hijos en la cultura semita son tenidos en alta estima, y quien criaba a los hijos eran estimados de mucha más alta estima. Entonces por eso había muy poca probabilidad de que un niño en esta cultura no fuese acurrucado, o sea, siempre eran arrullados, eran amamantados, eran nutridos, porque esta era la mayor prioridad de la mamá y es lo que la sociedad esperaba de ella. Ahora entiende por qué Israel es lo que es hoy. Ahora entiende por qué la comunidad judía tiene gente que es completamente segura, porque gente que es emprendedora, porque gente que es próspera en todos los sentidos, porque la clave está en enseñarle o a darle esta direccionamiento a los niños en esa etapa de la vida. A ver, por eso es tan importante la maternidad. Lamentablemente hoy la maternidad es muy desvalorizada. Sí, una mamá por lo menos que se queda en casa, ¿cómo la consideran? ¿Pues como una vaga? ¿O no? ¿Y usted no trabaja?
No, a la misma mamá las encierran, ya mismas se cuelgan, ponen la soga en el cuello. ¿Usted qué hace? No, no hago nada, me la paso en la casa. Pues que eso es hacer trabajo, hermana. Eso es el trabajo más desagradecido del mundo, es la casa. Dígame si no es así. Vaya a ver, limpie todo el desorden de todo el mundo, lavan, hacen un tinto y le ensucian la olleta, no sé qué, la cuchara, el colador y toda la vaina, ahí no se ensució un poco. Y ahí, y eso no se lava solo. Trapea el piso a ver, y el marido llega con los pies barrados y ya, ¡ay, me ensuciaste! ¿Viste algo diferente hoy, amor? Mira, ¿hay algo diferente? Y no, porque no estamos capaces de ver eso. El oficio de la casa es un oficio que tiene honra en la Biblia. Y el cuidar los hijos es algo que tiene la honra en la Biblia. Entonces, hoy en día se considera a la mujer como una vaga, una persona improductiva, una mujer que está criando solamente los hijos, pero en la cultura judía no es así. En la cultura occidental una mujer tiene que ir a trabajar, porque si esa es la competencia, nos metieron el chip de la competencia. Ay, ¿y usted qué está haciendo? No, y entré al SENA. Ay, sí, entró al SENA, ¿y cómo hizo? Ay, no, yo también quiero entrar. Y no, y conseguí trabajo en una buena empresa. Ay, usted sí, ¿cómo hizo? Ay, yo lo sé. Es una competencia impresionante. Y mientras tanto, los hijos, ¿dónde andan? ¿Dónde andan los hijos? Dios nos llamó fue a levantar esos hijos. Y entonces tenemos gente con plata, pero con hijos por allá en las calles. Porque se cambió completamente el valor, se distorsionó el valor. Entonces por eso, mi amado hermano, incluso entre cristianos hay una expectativa de que la mujer debe ganar dinero, tener una carrera, estar involucrada en el ministerio, fuera de su hogar. Y es triste, pero en nuestra cultura es muy, muy probable que un niño atraviese la infancia sin ser arrullado, sin ser acurrucado, sin ser bendecido desde esa pequeña edad. Y entonces por eso tenemos niños hoy en las iglesias que no quieren ser cristianos. Que muchos de ustedes, yo estoy seguro que muchos de ustedes jovencitos, la mamá los obligó a venir. Ay, yo no quiero ir, yo quiero ver los hermanos Grimm, ¿cierto? Los cuentos de los hermanos Grimm, bueno, eso está bien. Pero fíjense, muchos, ¿por qué vienen? Porque nosotros fallamos en esa etapa. A los niños toca empoderarlos. Yo le iba a decir una cosa: medio mundo vive el otro medio mundo. El medio mundo que vive, el medio otro mundo fue porque se preparó, porque se enseñó y porque se les capacitó para ser emprendedores. El otro medio mundo se le enseñó a ser empleado. ¿Para qué enseñan nuestros hijos en el colegio? Para que busquen un buen trabajo. Se les está preparando para ser empleados. No, en la cultura judía se les enseña para ser emprendedores, para hacer empresa. ¿Aló? No para pasar hojas de vida, es para hacer empresa. Sí, bueno, usted en el comienzo tendrá que pagar una hoja de vida para entrenarse, pero la verdad es que todos estamos, el Señor pone esto, es que nosotros tenemos que ser cabeza en las naciones, no cola. Por eso, mi amado hermano, la maternidad es un llamado divino a los ojos de Dios. La crianza de los niños es un llamado divino de parte de Dios. El nutrirlos, el sembrar en sus vidas las cosas más importantes que la mamá puede hacer es amarlos y enseñarles acerca de depender de Dios. Si queremos cambiar esta generación, fíjate cómo hoy venimos en involución. Yo por lo menos cuando me convertí en el año 93, eso fue un 31 de enero de 1993 cuando me bautizaron a las 12:22 más o menos de la mediodía. Me acuerdo que aquel tiempo, como cantamos ahorita, ¿cierto? Esa es la música, era, y la gente venía con una alegría y un gozo. Hoy en día la gente le da pereza ir a la iglesia, le da pereza orar, le da pereza todo. Y ahora con la pandemia peor nos volvimos perezosos, porque ahora como culto es virtual, ¿sí o no? Todo es virtual, todo se volvió virtual, la oración virtual, todo, hasta la cena virtual toca mandársela por correo electrónico también, mandársela para que, no podemos seguir en la virtualidad tampoco. Sí, la virtualidad es una oportunidad para llevar el evangelio, pero no es para que usted se quede en casita y deje venir. No, pastor, yo no voy a la iglesia porque yo veo el culto de la tarde, ¿cierto? El de las 7 de la noche. No, usted va a venir acá a la iglesia porque usted necesita compartir con otros hermanos y necesita ser ejemplo para sus hijos. ¿Cómo pretende que sus hijos sean algo diferente si usted mismo y yo no estamos haciendo algo para cambiar este mundo? El Señor nos puso esa responsabilidad a nosotros. Por eso es importante, mi amado hermano, que nosotros como padres tenemos que aprender a nutrir, sembrar en las vidas de nuestros hijos. Entonces no se puede dejar esto, no se puede soslayar, no se puede dejar de lado. Entonces por eso otra tradición interesante en la antigua cultura hebrea era que los hijos no eran destetados sino hasta el primer año. Imagínense,
los hijos no se podían destetar sino hasta el primer año. Y ay, pero se le salieron los ratoncitos y de pronto me muerde allí, ¿cierto? No, no le van a morder. Porque si usted le da amor a esos bebés, no, ellos no van a morderlo. Dios es perfecto, mi amado hermano. Y entonces nuestra cultura moderna, ¿qué pasa? Nos parece raro, ¿cierto? Nos parece un propósito, ¿cierto? Que no hay propósito en esta práctica. Y el modernismo, digo otra vez, la leche de tarro. En lo posible, la leche de tarro no es lo mejor. Lo mejor es el pecho, el Shaddai. Amén. Por eso, mi amado hermano, no nos dejemos presionar socialmente. No nos dejemos presionar socialmente. Si queremos hacer algo diferente en este mundo y cuidar que nuestra generación, la que tenemos hoy aquí en la iglesia, sea diferente, empoderémosla. Empoderémosla para ganar a ese mundo que está allá. Fíjese qué es lo que están haciendo hoy. ¿Sí se han dado cuenta que ahora el peor enemigo de la iglesia son las feministas? Las feministas son el peor enemigo de la iglesia. Ni siquiera son el grupo LGBT, es las feministas. De las feministas, ¿cuál es su doctrina? El feminismo dice no, que la mujer tiene derechos que reclamar. El derecho a la vida, el derecho a su propia expresión, el derecho a muchas cosas, ¿cierto? Y derecho a su cuerpo. Entonces, si queda embarazada y no le gustó, pues mata al bebé. Y en Colombia se puede matar al bebé a los 6 meses. Y ya lo vimos como un bebé, desde la misma concepción, ya tiene sentimientos, ya entiende todo. Imagínense un bebé que ya está desarrollado, porque hay niños que han nacido de 6 meses. Eso se llama homicidio. ¿Y cuál es el legado de las feministas? No, es que yo tengo derecho a mi cuerpo y el cuerpo del bebé, porque ese es otro ente. Y tiene sus cromosomas y es otra persona, eso se llama homicidio. Pero eso es lo que no entiende. Entonces, ¿qué hace la ONU? ¿Qué hace estas grandes entidades mundiales? Pues aprovechan para promocionar esto. ¿Y dónde están nuestros hijos? Nuestros hijos van al colegio, a la universidad. Pero es algo que nosotros le decimos mucho, hermanos, es que antes de que usted mande a su hijo a la universidad, mándelo a un instituto bíblico como CEPCO. Mándelo a CEPCO, mándelo a REMA, no sé, o mándelo al instituto bíblico donde le enseñen a depender de Dios. Venga a la iglesia. Porque fíjese, y algo que hablábamos con los pastores de realidad, los hijos salen de la iglesia, van a la universidad, y puede ser, y en la universidad no los tiran, porque allá no les enseñan solamente la materia que van a aprender, les enseñan a ser rebeldes. Ahí se van a encontrar con niñas que son lesbianas, allá se van a encontrar con hombres que son homosexuales, y entonces ellos le van a mostrar, no, eso está totalmente todo normal, no te preocupes, esto es normal, y entonces ellos tienen un conflicto. Entonces, ¿qué pasa? Si usted y yo no los enseñamos en la primera infancia a amar a Dios y a darles identidad y darles destino, ellos cuando lleguen a la universidad se nos lo roban. Pero si usted hace lo que tiene que hacer, no importa que ellos vean hasta el mismo lugar del foso del diablo, ellos van a saber que son hijos de Dios amados. Y ellos no se van a perder, ellos van a cumplir un propósito. Entonces, por eso es importante este tiempo de la primera etapa, ¿cierto? Entonces a veces somos demasiado ocupados, no queremos dedicarle tiempo a los niños, se lo dejamos a la abuela, a veces. Y he visto muchas cosas terribles, mi amado hermano, de hijos que lamentablemente son creados por las abuelitas, ¿cierto? Y vean ustedes cuál es el fenómeno que pasa allí. No es que la abuelita sea mala, la abuelita hace una muy buena labor, pero no es la labor de la abuela, la labor debería ser de la mamá. Y entonces, ¿qué hace? Los niños llegan a su tiempo, a edad grande, y les dicen a la abuelita mamá. Mamá solo hay una, mamito. Y entonces tienen 5 mamás: mamá Blanca, mamá Viviana, mamá esta, mamá así, y todas son mamás. No solamente hay una mamá. ¿Y por qué sea esto? Fíjense que cuando se desarrolla ese lenguaje, pues el niño nunca va a ver en su madre esa autoridad. Tal vez, ¿por qué? Porque la mamita en su momento, por ignorancia, por necesidad, le tocó decirle: mamá, cuida a mi hijo. Y se ausentó tanto, mi hermano, que he visto tantas cosas que mamás llegan de trabajar y se van a la discoteca a seguir rumbeando, y la mamá, la abuelita, cuidando al nieto. ¿Qué pasa cuando este niño crece? Pasa, mi amado hermano, que el niño nunca va a respetarla ni la va a ver a usted como mamá. Él la va a llamar por su nombre. Usted ya no la va a llamar mamá, sino va a decir: ¿qué hubo, Blanca? ¿Qué hubo, Viviana? ¿Cierto? O la va a llamar así: ¿qué hubo, Aleride? Porque la abuelita fue la que los crió.
Y esto se repite muchas veces y la mamá trata de decir, oye, ¿usted por qué me falta el respeto? Pues que usted nunca me crió, nunca me acurrucó, nunca me dio el nombre, nunca me estuvo pendiente de mis necesidades. Y a veces creemos que con solo llevarle un chocorramo y una ponimalte, con eso suplimos todas las necesidades. No. Problemas tenemos en las iglesias cristianas por este fenómeno, pero problemas graves. Entonces por eso no podemos dejar de enseñarles a nuestros hijos en la primera etapa, ¿cierto? Por eso cuando usted viene a la iglesia y usted trae a sus hijos y los deja, sube a la escuela dominical, usted está ganando harto terreno. Ahora, ¿cuál es su labor ahora después de esto? Ahora que bajen, porque ahorita van a bajar, usted no le ponga a hablar de allá del presidente que tenemos, el flamante presidente que tenemos. No, usted hable del niño, hable de cómo te fue en la escuela dominical, cómo te fue, y si puede acurrúquese también usted a la altura de él y dígale, ¿y qué? Cuéntame, ¿qué te enseñaron? Y dime más, y enséñame, como si yo fuera el niño y tú fueras el maestro, enséñele eso. Pero a veces los niños salen corriendo detrás de los papás con la hojita que hicieron allá, el rayoncito allá, el muñachito. Mamá, mira, mira mi muñachito. Ah, sí, sí, déjame que estoy hablando. Y entonces, ¿qué, hermana Blanca? Y entonces, sí. Como yo le venía diciendo, mamá, y le jalan el pantalón, mamá, el falón. Mamá, ay, ya, vaya, juegue allá. Ven, María, ven, dale una empanada al niño. Ay. O le sueltan el celular, tome el celular y ya, no moleste. ¡Error! Usted le está enseñando a ese niño que las cosas de Dios no son importantes. Cuando se le salgan de control, ¿qué pasa? Pastor, mi hijo no me quiere hacer caso. Ay, yo estoy sufriendo porque mi niño. Tú te lo buscaste. Tú estás dejando de lado lo más importante, que es Dios en tu propia vida y Dios para tus hijos. Eso es un abandono, mi amado hermano. Esto es lo que estamos hablando. Están padres padres con niños huérfanos, huérfanos con padres. Entonces, mi amado hermano, en este momento usted el único lenguaje que tiene que manejar de importancia es el lenguaje de Dios, el lenguaje de fe. Que ellos tuvieron un problema en el colegio. ¿Cuántos saben que los niños tienen problemas también? Ellos tienen presiones en el colegio, tienen presiones también. Hay niño que le hace bullying, le llaman feo porque usted le puso un nombre feo al niño. Hablamos de eso la vez pasada. No le ponga nombres feos al niño. Y entonces no estamos pendientes de los niños en el colegio. La maestra, la directora del colegio, el director del colegio tiene que llamar, oye, viene ya el boletín, mandan ¿a quién? Al tío, al hermanito mayor por el niño. No, venga usted por él. Yo no sé si estoy hablando en español aquí, pero yo veo esto es algo que estamos comiendo todos los días estamos viendo esto y todavía no hemos entrado en razón, mi amado hermano. Entonces hay un abandono en este momento en niños, y vean que muchos de los complejos que hoy adultos tienen obedecen a este abandono en esta primera infancia, mi amado hermano. Por eso el enemigo, él está allí pendiente de que si usted no cumple su labor como papá, enseñándole las verdades del Señor, él sí le va a enseñar las mentiras de él a través de falsos amigos. Entonces, por ejemplo, una de las veces, una vez escuché una historia de una mujer que voy a poner, para este caso la voy a llamar María. Resulta que no es María la de aquí, María no, esa es otra María. Y entonces María, resulta que ella experimentaba un gran temor irracional de abandono y de no ser cuidada ni protegida. María estaba casada con un maravilloso hombre de Dios. Sin embargo, su esposo a menudo tenía que viajar por causa de su trabajo. Muchas ocasiones, cuando su esposo se alistaba para irse a un viaje de su trabajo, ella, digamos, de esta manera le rogaba que no se fuera. Ay, papá, no te vayas, no me dejes sola, por favor, tengo tanto miedo de que no vuelvas. Y entonces empezaba con ciertos temores y digamos que empezaba a tener temores en ciertas cosas. Por ejemplo, que el avión se iba a estrellar, que se iba a estrellar el avión y entonces de pronto podía morir, y entonces que ella iba a hacer, que ahora iba a estar sola, o tal vez lo secuestren, ¿cierto? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién me va a apoyar a mí? ¿Quién me vas a dejar sola? Y entonces, pues el esposo pues le citaba, mami, no te preocupes, mira, aviones, eso hay accidentes de aviones, pero eso no es, las estadísticas muestran que eso es uno por ahí de cada 1000 aviones que se caen, no. Además, ¿cuántas veces yo he viajado y aquí estoy, mi amor? No te preocupes. Y entonces ella le citaba todas las estadísticas de la aviación moderna,
y le había recordado cuántas veces él había viajado y había vuelto seguramente, ¿cierto? Entonces, no importaba cuántas, digamos, argumentos el esposo le dijera a ella, ella siempre decía, no me dejes sola, no me dejes sola. Y ella estaba aterrorizada cada vez que él se iba. Y entonces, en ciertos momentos tenía tanto temor que su esposo tuviera una aventura amorosa, también lo celaba. Desarrolló algo que llama celotipia, ¿cierto? Entonces cuando empiezan a ser celosas, ¿y usted con quién estaba? ¿Y esa mujer por qué lo miró así? ¿Por qué lo miró así? No era esa mujer, ese era un semáforo, ¿cierto? Entonces, eso es extremadamente doloroso, amados hermanos, y frustrante para un esposo. Cuando llega una mujer así, o una persona al matrimonio, llega en mala posición. ¿Por qué? Porque es un matrimonio que va a tener contienda continuamente. Entonces, ya que ni siquiera, por ejemplo, este hombre no puede estar interesado en otra mujer, solamente su esposa tampoco le había dado razones para que ella dudara de su fidelidad. Pero otra vez, mi amado hermano, no importaba cuánto su esposo tratara con ella ese problema, ni por mucho que orara, ¿cierto? Ella estaba reclamando tiempo, ella estaba reclamando atención. ¿Sabe una cosa? Esta mujer entró en un tiempo de oración con el pastor, los pastores en la iglesia, y el Espíritu Santo empezó a mostrarle cuál era el origen de este problema. Después de unos momentos, el Espíritu Santo le empezó a mostrar cómo en su infancia ella digamos, digamos que ella había pasado por una experiencia terrorífica cuando ella tuvo un problema de corazón. Curiosamente, tuvo un problema de corazón. Y entonces lo tuvieron que llevar a los 5 años de edad al hospital. Y entonces en el hospital, pues como tenían que tenerla conectada, tenían que conectarle aquí mangueritas y esto y lo otro. Entonces los papás les dijeron a los 6 de la tarde, pues papitos, ustedes no pueden hacer nada acá, váyanse para la casa. Mañana vienen temprano y el médico les da el reporte. Y entonces ellos se iban y pues inocentemente se iban. Y entonces cuando volvían al día siguiente encontraron a la niña aterrorizada. ¿Por qué la encontraron aterrorizada? Porque la niña durante toda la noche no pudo dormir. Siempre cuando ella quería conciliar el sueño, llegaba a la 1 de la mañana, la enfermera le inyectaba alguna cosa, llegaba a las 2 de la mañana, le inyectaba otra cosa, escuchaba cómo entraban personas allá en urgencias, se gritaban, lloraban, salían corriendo las enfermeras, salían corriendo los médicos. Y entonces ella empezó a desarrollar un temor acerca de la muerte y de la soledad. Entonces los padres de María no tenían permitido quedarse en el hospital durante esa noche. Oscureció, se quedaron allá, y entonces por eso cuando llegaron al día siguiente los padres no cayeron en cuenta de eso, pero ya la niña desarrolló esa experiencia. Cuando hubo crecido, pues ella tenía terror a la muerte y tenía terror al abandono, porque ella de alguna manera culpaba a los padres porque no estuvieron ahí en ese momento en que estaba sola en la clínica. Entonces los padres no sabían. Y yo le quiero decir una cosa: hay muchas cosas que nuestros hijos pasan, y no porque nosotros seamos conscientes de eso, que han pasado, hay experiencias, no sé, y de pronto no hemos hablado suficientemente con nuestros hijos y no hemos orado. Y entonces los papás lo que tienen que haber llegado primero es a orar por ella, especialmente enseñarle a depender del Señor y decirle a esa niña que ahí en ese hospital también estaba la presencia de Dios. Ellos no lo hicieron porque se dejaron abrumar por esto que el médico dijo y no sé qué, y cuando salieron, se nos olvidó orar. ¿Sí me entienden? Entonces por eso esta muchacha desarrolló eso cuando se creció. Se casó y le venía de manera inconsciente esa imagen, y entonces controlaba al marido. Y entonces ya esto era una relación insostenible. Entonces, ¿qué pasó? Tuvo que ser libre a través de eso. Ella tuvo que entregarle toda esa carga a la cruz, llevarla a la cruz del Calvario para ser libre. ¿Cómo le parece? Entonces esto pasa, mi amado hermano. Esta experiencia de esta María pues enfatiza una vez más el poder de la presencia del Padre, la importancia del toque, la importancia de la seguridad de bendecir la identidad de ella cuando era niña, ¿cierto? Para que traiga un sentido de paz, para que traiga un sentido de seguridad, incluso cuando ella crezca nunca olvidará eso. Por eso Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no sé qué, apartado de él. Ahora, ¿cómo hacían los judíos? Porque los judíos tienen eso, es que en todos los tiempos los judíos siempre bendicen a sus hijos. ¿Recuerdan ustedes cuando José le presentó a sus 2 hijos nacidos en Egipto a papá Jacob? Ya estaba viejito el abuelo, entonces el abuelito se sentó como pudo, y entonces llegó José y le puso
un niño acá en la pierna acá y el otro se lo sentó en la otra pierna acá, y entonces era simplemente acurrucarlos, lo está acurrucando. O sea, fíjense que no es solamente orar a la distancia, allá, yo oro por ti, allá, hermano Rainer, allá, en el nombre de Cristo, ¡suéltala! Ya, el hombre cayó allá, vea, allá tiró allá. No. La oración y la bendición incluye toque físico, contacto. Pero la oración, la bendición no la puede dar cualquiera. Oja, solamente la puede dar una autoridad. En este caso, la autoridad sobre sus hijos, ¿quiénes son? Los padres. Son los que llegó por aquí un loquito allá. Pastor, voy a orar por usted. Venga, pastor, arrodíllese a que yo voy a orar por usted, borracho. Le pega con la botella de néctar en la cabeza a uno, ¿cierto? No, eso solamente bendice una autoridad. Una autoridad. Por eso usted no debe dejarse orar por cualquiera, ¿yo? Usted no debe dejarse orar por cualquiera, solamente una autoridad. Es que usted debe orar. Entonces, eso es. Entonces, por eso, en Israel, ¿qué pasaba? En Israel pasaba algo curioso, y es que los niños estaban en esa época, digamos, Dios pone unas medidas protectoras para que se cumpla el propósito de Él. De primero, de darles identidad, y segundo, de darles un propósito en la tierra. Usted nació con un propósito aquí en la tierra. No es solamente calentar silla, no es solamente irse por allá a Cancún, ¿cierto? Usted viene aquí a la iglesia para cumplir el propósito y el llamado de Dios. Pero para eso Dios da el poder a los padres para que le dé esta información al niño. Entonces, ¿qué hace el niño en Israel? Entonces, la mamá, por ejemplo, hace primero del niño la prioridad, número uno, ¿cierto? Entonces deja, a pesar de que tenía que trabajar o algo así, pues en la cultura hebrea, pues estaba primero sus hijos. Y algo que me llama mucho la atención, mi esposa muchas veces le decía, amor, ahorita en el momento, primero la nieta y después lo demás puede esperar un poquito. Y no quiere decir por eso que no los querramos a ustedes, no, es que a veces es la prioridad, ¿sí? Entonces, por eso yo no critico a aquellos papitos que les toca estarse allá en cuarentenados con el bebé, porque le están dando lo que necesita se ve en esa primera etapa, ¿sí? Entonces, por eso la prioridad número dos. Los niños fueron, en Israel, los niños son destetados después de un año. Al año son destetados, no antes. Es impresionante. Entonces, eso crea en el niño una mayor dependencia de la mamá, una habilidad para confiar, ¿cierto? Que Dios va a suplir sus necesidades. Y la tercera cosa es que en Israel, por ejemplo, la cultura veía el matrimonio como un pacto. Entonces, el nacer niños dentro de un matrimonio hacía que hubiese como una muralla que los protegía, ¿cierto? Entonces, esto es un ambiente familiar de bendición. Entonces, los niños tienen que nacer en el ambiente de bendición. Entonces, si usted no se ha casado, cásese. Ay, pero es que yo llevo conviviendo 45 años con mi mujer, ¿y ya qué me va a dejar esa? Pero cásese. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de no casarse? Legalmente, mi amado hermano, un matrimonio de facto, como se llama un matrimonio de facto, es allá donde se fueron a rejuntar, con un matrimonio por la iglesia o por la notaría, tienen los mismos efectos legales hoy en día. Entonces, ¿cuál es la bobada? Ay, no, porque es que si nos separamos, no, porque está igual, usted con un extrajuicio, usted puede demostrar que usted vivió con una persona 2 años mínimo y ya miti repartíamos. Así que, ¿cuál es el problema ahí? Cásese. Ay, pero que eso es mucha plata, hermano, es bendición para su familia. ¿Usted no quiere bendecir a su familia? Yo no entiendo por qué nos dejamos dominar tanto por el mundo de hoy día. Y lo último, mi amado hermano, es que en Israel la práctica regular de bendecir el día de reposo. En el caso de los judíos, el Sabbat, ¿cierto? Pero ellos desde el viernes al mediodía suspendían trabajos, iban para la casa. ¿De acuerdo que yo les conté? Ellos preparaban una cena muy deliciosa que todo les gustara y comían, luego se empezaban a pedir perdón entre ellos, cogían la mano del esposo a la esposa, te perdonas esto y lo otro, luego oraban por los hijos, se pedían perdón mutuamente y luego en el sábado adorar a Dios. Eso, si lo pusiéramos acá en práctica, eso sería el sábado que usted llegara temprano a la casita, hiciera una buena cena, ¿cierto? Se pidieran perdón mutuamente por las faltas de esa semana, se bendijeran unos a otros, adoraran al Señor y seguramente el domingo vendrían ustedes encendidos en alabanza. Yo vería más milagros acá, pero muchos de nosotros venimos aquí a la iglesia a que nos inyecten pasión por Dios y en toda la semana no buscamos de Dios, y esa es una de las falencias. Entonces, por eso, mi amado hermano, tenemos que aprender
a enseñarles a nuestros hijos a amar de Dios. Esta es la mejor etapa para que ellos amen a Dios durante toda su vida. Esa es la mejor etapa. Usted va a ver que esos niños, cuando lleguen a la universidad, van a defender el evangelio. Entonces, somos nosotros, mi amado hermano, la puerta que abre o cierra, permite o impide que la bendición o la maldición entre a nuestra casa. Usted es la puerta. Amén. Entonces, por eso, mi amado hermano, por eso los hijos son una bendición. Y entonces por eso tenemos que aprender a enseñarle a nuestros hijos a amar al Señor. Esta es la mejor etapa. Es la mejor etapa para enseñarle. Y esta no es una etapa de allá, sino todo tiene que ser continuo, constante, enseñarles, hablarle la palabra de Dios. Léale una historia bíblica, léale la Biblia a los niños, pero no le lea la Reina Valera porque se duerme. Léale una versión como la traducción lenguaje actual y dramatícela, ¿sí? Entonces háblele acerca de Goliat, que Goliat llegó allá y esto y lo otro, haga voces, haga narraciones, ponga música de fondo, dramatice, haga que él se disfrace de David y usted es el Goliat, y empiece a enamorarlo acerca de las cosas de Dios. Hay muchas maneras de enseñarle a hacer un tiempo con Dios con los niños, pero siempre dejamos hasta ahí. Póngase de pie. Y si usted ha sido ese cristiano que ha proyectado, impartido de una manera incorrecta a sus hijos, dígale: Padre, ayúdame a ser diferente. Quisiera que usted levante sus manos al cielo. Y yo le quiero invitar, hermano, a que aproveche que en la iglesia tenemos reunión de jóvenes. Aproveche que tenemos escuela dominical. Hermano, ¿cuántos aman su iglesia? Bueno, por lo menos la mitad de la gente dice que ama la iglesia. Hermanos, siembren la iglesia. Siembren la iglesia. La iglesia está para eso. La iglesia es un apoyo, una mano derecha para usted, para que sus hijos puedan ser formados en la palabra de Dios. Apoyemos a los líderes de jóvenes, ¿cierto? Que hay aquí, por ejemplo, vemos a Dieguito, a Brenda, hay muchos jóvenes acá que necesitan nuestra oración, pero apóyelos. Apóyelos. Con el favor de Dios, estamos planeando con los jóvenes salidas fuera de la ciudad, salidas a evangelizar, salidas a campamentos, salidas a fundaciones, pero todo eso es con cash. Todo es con cash, ¿cierto? Necesitamos sembrar en la iglesia. Siempre en la iglesia donde usted es alimentado y donde se le está formando para la eternidad. Amén. Levante sus manos al cielo, dígale: Señor, te doy gracias por este momento, que tú me das esta oportunidad de escuchar, Señor, esta palabra, Señor. Yo quiero ser como este judío que empoderó a su hijo y le dio la capacidad para ser próspero en esta tierra. Te pido que tú bendigas, Señor. Si usted no ha sido una persona que ha bendecido a sus hijos, no los ha acurrucado, no los ha bendecido, no los ha nutrido, dígale: perdóname, Dios, perdóname, Señor, pero es el tiempo de bendecir, no es el tiempo de maldecir. Era tiempo de hablar. Era tiempo de hablar. Dejó de huir, no quiso oír el mensaje. Estando en el barco, vino un gran viento, una tormenta que no paró. Una que no paró. Jonás estaba en el mar. Dios envió un gran pez que estuvo dentro de él por 3 días hasta que